Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca de la mentira más grande. La mentira más grande que ha habido en la historia de la humanidad y que millones y millones, billones incluso de personas creen el día de hoy y han creído a través de la historia de la humanidad. Es una mentira muy antigua, de hecho desde el principio, desde la creación del mundo, y la Biblia, siendo la fuente de verdad al 100%, la única fuente que tenemos de la verdad, nos declara cuál es esta mentira. Pero vamos a ver cuál es esta mentira porque tiene muchísimas ramificaciones en todo lo que ha sucedido a través de la historia humana. Porque por esta mentira se han hecho muchísimas cosas en este mundo que son terribles. Ha tenido esta mentira consecuencias muy grandes. Y esta mentira está precisamente ahí desde el principio, desde la creación. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, que es donde nos dice la palabra de Dios, de nuevo, la única fuente de verdad, nos habla acerca de esta primera mentira que el hombre ha creído y que se ha perpetuado a través de los siglos hasta el día de hoy. Y lo vamos a comprobar. En Génesis 3, en el versículo 1, es después de la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y empieza a hablar acerca de la serpiente. Y como contexto, sabemos que esa serpiente es Satanás, el diablo y Satanás, porque lo dice en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Dice que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y él viene aquí a hablar con Adán y Eva y a presentarles otro punto de vista, que hasta entonces todavía no existían las mentiras. Pero viene aquí y le dice en el versículo 1, ahora la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol del cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán. Y es increíble porque en esta primera interacción con la serpiente, inmediatamente hay dos mentiras. La primera mentira se lo presenta como pregunta, ¿es verdad que Dios ha dicho no comerán de ningún árbol del jardín? Esa es una mentira. Esa es una pregunta, pero ya lleva en sí esa semilla de duda, que es exactamente como actúa Satanás, con la duda. Pero eso no fue lo que dijo Dios, lo que les instruyó a Adán y Eva. Incluso la mujer dijo, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. No es de ningún árbol, sino de los árboles. Solamente de uno no debemos de comer, que es el árbol que está en medio del jardín. Porque Dios les había dado instrucciones de que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la mentira en el versículo 4 es la mentira más grande de la humanidad, donde dice, al morir ciertamente no morirán. Esta no es una pregunta, esta es una afirmación, y les está diciendo a el hombre y a la mujer que al morir ciertamente no morirán. Si es que la comían o tocaban incluso, como dijo la mujer, de este árbol que estaba en medio del jardín. Pero Satanás les dijo, al morir ciertamente no morirán. Les está diciendo, ustedes no van a morir. Y es interesante que les dice, al morir. ¿Por qué dice, al morir ciertamente no morirán? Eso suena como una contradicción, ya la misma frase. Pero no es una contradicción. Porque así les había dicho Dios a ellos, que si tocaban de él o comían de él, que al morir ciertamente morirían. Al morir, al final de su vida, porque Dios los creó como seres físicos, con un principio y un fin. Pero esta mentira es la mentira más grande,
porque de esa mentira es lo que la mayoría de las religiones, prácticamente todas las religiones, creen. Las religiones del mundo e incluso muchas de las personas que ni siquiera son religiosas. Porque no es solamente las religiones, hay personas que también solamente dicen ser espirituales, pero no ser religiosas, también creen en esta mentira, de que al morir no moriremos, de que hay vida después de la muerte. En algunas religiones se expresa de manera diferente, como por ejemplo el alma inmortal, pero en todas estas religiones del mundo hay un aspecto de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque esta mentira del morir ciertamente no morirán, la ha creído toda la humanidad a través de los siglos y la sigue creyendo el día de hoy. Por ejemplo, el hinduismo cree en la reencarnación y dependiendo de tus acciones, si son buenas o son malas, es el tipo de vida que vas a llevar después. También el budismo también cree en la reencarnación, pero es diferente. No es necesariamente por lo bueno y malo, sino que es más bien diferentes formas de vida, que la vida continúa y es algo simplemente parte del ciclo de la vida. El Islam también creen que el alma va al paraíso o a un lugar de tormento cuando muere para los infieles. Entonces también en el Islam creen en esta mentira de que uno al morir no muere. En el catolicismo también se dice que el alma nunca muere, sino que va al cielo o va al infierno o al purgatorio, en ciertos casos. En el cristianismo tradicional, no en el cristianismo original, en el cristianismo tradicional se cuenta que el alma no muere tampoco, que va al cielo o al infierno. Y también explican una resurrección, porque la Biblia habla acerca de la resurrección, entonces tienen que explicar esto de alguna manera. Y dice que el cuerpo es la unión del alma con el cuerpo de nuevo. Y esto también el mismo catolicismo lo enseña de alguna manera para pues explicar las escrituras que hablan acerca de la resurrección, porque la Biblia tiene muchas escrituras acerca de la resurrección de entre los muertos. Incluso eso es una de las cosas más importantes en el catolicismo y en el cristianismo tradicional, la creencia de la resurrección de los muertos de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, el judaísmo también tiene diferentes creencias dependiendo de las diferentes ramas del judaísmo o sectas en el judaísmo. Pero también hablan de que el alma vuelve a Dios quien la dio. Y también hablan acerca de cómo el alma baja al Seol. Porque eso es lo que se habla en los libros del Antiguo Testamento, que es realmente las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Por ejemplo, en el taoísmo se dice que el alma o el Tao nunca muere porque son las fuerzas del cosmos. Entonces podemos ver todas estas religiones y, como mencionaba también, hasta aquellas personas que se consideran espirituales pero no religiosas también creen que hay parte de la vida, ciclos de la vida. No lo entienden, es muy difícil también entender esto. Y en parte porque pues somos hechos del polvo de la tierra, eso está muy claro. En el capítulo 2 de Génesis está explicado. Del polvo de la tierra fue creado el hombre y volvemos al polvo. Y esa es nuestra realidad. Pero cómo todas las religiones o todas este tipo de creencias empiezan de ahí a llegar a otras ideas de que el alma es algo diferente que el cuerpo, de que el alma no muere, de que hay reencarnación porque uno vuelve a la tierra, entonces está en la tierra de ahí toman los nutrientes las plantas, los árboles, por ejemplo, de ahí comen los animales. Hay muchísimas cosas que están ligadas a todo esto, incluso el paganismo también, incluso como religión, cree en eso, cree en varios dioses, el dios del cielo, el dios de la lluvia, el dios del sol, etc. Y también creen en otras formas de vida también, porque todo se regenera, y son muchas las religiones que creen en todo este tipo de cosas. Pero aquí podemos ver claramente al analizar
lo que todas estas religiones creen, qué es lo que pasa, o lo que sucede después de la muerte, todas están basadas en esta gran mentira, en la mentira de que al morir no moriremos. Y el problema que viene en estas religiones es que crea una confusión que no nos permite, sobre todo en el cristianismo, no nos permite entender el resto de la Biblia, no nos permite entender el resto de la palabra de Dios y de lo que va a acontecer en el futuro. Porque lo que creemos es que no morimos, sino que tenemos vida para siempre, entonces genera todo tipo de problemas y oscurece el entendimiento de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más dice la palabra de Dios con respecto a la vida y qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede? ¿Qué dice Dios acerca de esta mentira? Porque la serpiente le dijo esto a Adán y Eva y ellos lo creyeron porque se ha pasado a través de la historia. En Ezequiel 18:4 dice lo siguiente: He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo, ellas son mías. El alma que peque, esa morirá. Es muy claro Dios cuando dice que las almas son de Él. Y alma es un cuerpo físico. Y dice también la palabra de Dios que el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero el alma es un alma viviente, un ser viviente, pero hablando acerca de los seres humanos, porque también los animales son seres vivientes y también son almas vivientes, aunque son diferentes del hombre. Y lo que nos hace diferentes es el espíritu del hombre, la capacidad de razonar, de pensar. Somos seres distintos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí mismo en Ezequiel 18, yendo un poquito más abajo, en el versículo 20, Dios lo vuelve a establecer. Y dice, el alma que peque morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del recto será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. Dios dice, va a haber consecuencias por las acciones, pero dice al mismo tiempo que las almas mueren. Los seres vivos morimos. Y lo que dijo la serpiente y lo que han creído las religiones de lo que pasa después de la muerte, que el alma se va al cielo, o se va a un purgatorio, o se vuelve parte de la vida, todo este tipo de cosas que confunden demasiado los pensamientos. Esta es la mentira más grande. Y esta es la causa en realidad por la cual muchísima gente ya no profesa ni siquiera creer en una deidad. Ya no profesa creer en Dios y crea también muchos agnósticos, muchas personas que no están seguras si existe Dios. Porque las preguntas más importantes acerca de la vida, con respecto al significado de la vida y qué pasa después de la muerte, no pueden ser contestadas con esta perspectiva de verlo bajo el lente de esta mentira, de esta gran mentira de que al morir no moriremos, de que nuestra alma continúa para siempre. Vamos al Salmo 49, porque aquí hay algo muy importante que el salmista escribió. Dice, ningún hombre puede por algún medio redimir a su hermano, ni darle a Dios un rescate por él, porque la redención de su alma es costosa, y ningún pago es alguna vez suficiente, que debería vivir por siempre y nunca ver corrupción. Es bien interesante lo que sucede en este salmo, porque dice que la redención de su alma es costosa, y dice que debería vivir por siempre y nunca ver corrupción. Esto significa que nuestras almas se corrompen, nuestros cuerpos se corrompen. No es un alma inmortal. Ya leímos que el alma que peque morirá, pero nuestros cuerpos se corrompen, van a la tierra. Precisamente por eso algunas creencias religiosas creen que reencarnamos en alguna otra cosa, porque todo lo demás está hecho también de la tierra, igual que nosotros. Pero aquí dice, continuando en el versículo 10, dice, porque él ve morir hombres sabios, de igual manera el tonto y la persona bruta perecen justamente y dejan su riqueza a otros. Su pensamiento interior es que sus casas continuarán para siempre y sus lugares de vivienda a todas las generaciones. Ellos llaman a sus tierras según sus propios nombres. No obstante, el hombre
aunque alto en honor, no permanece. Él es como las bestias que perecen. Entonces esta mentira, por ejemplo en el cristianismo, se sigue perpetuando y dicen que esta redención de su alma es costosa. Y dice, y ningún pago es alguna vez suficiente, de que debería vivir por siempre y nunca haber corrupción. Es una mentira de que su alma simplemente sube al cielo y está con Dios, o baja a la tierra y baja a algún infierno de fuego y está atormentándose ahí por el resto de la eternidad. Esto es lo que muchas personas no pueden entender, porque no tiene sentido. Porque Dios dijo que al morir ciertamente íbamos a morir si ellos comían de ese fruto, Adán y Eva, y lo comieron. Pero esta mentira de que al morir no morirán la creen todas las religiones y hasta personas que no tienen ninguna religión. No tienen quizás ninguna certeza tangible de ello, pero Dios dice más acerca de esto en su palabra. Como ya mencionaba, la Biblia sí habla acerca de la resurrección. Habla acerca de la resurrección. No habla acerca de que el alma viva para siempre, de que nunca deje de vivir. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 8, porque aquí Jesús dice algo muy muy importante. En el versículo 51. Verdaderamente, verdaderamente les digo, si cualquiera guarda mis palabras, no verá muerte para siempre. Y es muy interesante lo que dice, porque dice que no verá muerte para siempre. Eso no significa que no va a estar muerto por un periodo de tiempo. No es lo mismo de que no morirá. Dice, no verá muerte para siempre. Esto implica que sí verá muerte, pero no para siempre. Y aquí en los siguientes versículos nos indican cómo los judíos de ese tiempo tampoco lo entendían. En el versículo 52 le respondieron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham y los profetas murieron. Aún así, tú dices, si cualquiera guarda mis palabras, ¿no probará la muerte para siempre? ¿Eres más grande que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿Y los profetas quienes murieron? ¿A quién te haces tú mismo? Le dicen esto a Jesús porque no entienden acerca de la resurrección de los muertos. Pero no entienden esto. Entienden que los muertos mueren. Está hablando acerca de Abraham. Pero él les estaba diciendo que el que guarda sus palabras no verá muerte para siempre, que hay una esperanza a futuro. Que es muy diferente de creer esta mentira de que al morir no morimos. Al morir sí morimos. Pero precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro maravilloso, quizás el milagro más grande que hizo Él, que fue resucitar a Lázaro. Y aquí vemos en el capítulo 11 de Juan, podemos ver lo que sucedió, lo puede usted leer en su Biblia, todo lo que sucedió con la resurrección de Lázaro. Y Jesús se quedó en donde estaba, lejos de donde vivía Lázaro, a propósito, para después hacer este milagro, realizar este milagro. Y vamos a ver lo que sucede cuando llega Jesús al lugar donde estaba Lázaro, y viene aquí Marta, la hermana, a recibirlo. En el versículo 20 dice, y cuando Marta escuchó que Jesús estaba viniendo, fue a recibirlo. Pero María estuvo sentada en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que pidas de Dios, Dios te la dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará de nuevo. Marta le dijo, sé que él se levantará de nuevo en la resurrección en el último día. Aquí hagamos un paréntesis y veamos lo que esto significa. Que Marta sabía que va a haber una resurrección a futuro, pero también sabía que él había muerto. Por eso le dice, no habría muerto. Y uno como ser humano se quiere aferrar a la vida y quiere extender la vida lo más que sea posible. Eso es claro, eso nos sucede a todos. Y realmente no hay nada malo en eso. Pero al creer esta mentira de que al morir no morimos, crea muchísima confusión y no podemos entender lo que viene a suceder. En este caso, Jesús estaba a punto de resucitarlo ahí. Y Marta
creyó, porque sabía que cualquier cosa que Jesús le pidiera a Dios su Padre, Dios se la iba a dar. Y entonces en el versículo 25 Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esto es muy diferente de la mentira que la serpiente le dijo a Adán y Eva. La serpiente les dijo que ellos no iban a morir. Pero Jesús dijo, no, el que cree no morirá para siempre. O sea que sí morirá, pero no para siempre. Y le dijo, si creía esto, la respuesta de Marta, dice, ella le dijo, sí Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien debía venir al mundo. Es algo muy diferente porque Jesús es la verdad. Y él dijo que él es la resurrección porque en sus manos está el poder de la resurrección. Y para comprobarlo iba a resucitar a Lázaro. Y continuando aquí mismo, en el versículo 37, un poquito más adelante en la historia, volvemos aquí con todos los que estaban ahí, los amigos, los familiares, y empezaron a decir lo siguiente. Versículo 37, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este hombre, quien tenía el poder para abrir los ojos del ciego, haber también hecho a este no morir? Por causa de esto Jesús otra vez gimió dentro de sí mismo mientras iba a la tumba. Ahora era una cueva y una piedra estaba colocada sobre la abertura. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, él ya apesta porque han sido 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? Entonces removieron la piedra de la tumba donde había sido puesto el hombre muerto. Y Jesús levantó sus ojos hacia arriba y dijo, Padre, te doy gracias que me has oído. Y sé que tú siempre me oyes. Pero a causa de la gente quien se para alrededor digo esto, para que puedan creer que tú sí me enviaste. Y después que él había hablado estas cosas, gritó con una fuerte voz, Lázaro, sal. Y quien había estado muerto salió, sus pies y sus manos atados con ropas de tumba, y su cara estrechamente ligada con una servilleta. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos, quienes habían venido a consolar a María y que habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es algo maravilloso lo que sucede, porque no ha habido un milagro más grande que este en la historia de la humanidad, que haya alguien resucitado de los muertos. Y este es un testimonio de lo que va a suceder a futuro, porque eso fue lo que dijo Jesús, que aquellos quienes creen en él, y creer significa no solamente creer que él existió o que él existe y que él resucitó entre los muertos, sino también hacer lo que él dijo. Y es muy importante que entendamos que los judíos ahí no creían en él, no creían en él como el Salvador, y hasta la fecha los judíos ortodoxos no creen que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que él tenía el poder para resucitar a los muertos. Incluso en Juan 12, en el versículo 9 dice, entonces una gran multitud de los judíos se dio cuenta de que él estaba ahí, y ellos vinieron, no solo por causa de Jesús, sino también para poder ver a Lázaro, a quien él había levantado de los muertos. Pero los sacerdotes jefes tomaron consejo con el fin de poder matar a Lázaro también, porque por motivo de él, muchos de los judíos estaban dejándolos a ellos y creyendo en Jesús. De los judíos, quienes no creían en esto, no creían en Jesús, no creían que él era el Mesías, pero el término resurrección está 43 veces en el Nuevo Testamento. Y lo que él hizo y el testimonio que él dejó, las palabras que él dijo, revelan claramente que al morir sí morimos, pero hay una resurrección y en eso está la esperanza, a futuro, no inmediatamente. No hay un alma inmortal. De hecho, la verdad es que todos vamos a morir. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 22. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Y esto lo dijo también Jesús. Él dijo que esto va a suceder. En Juan 5 dijo lo que va a suceder a futuro. Y esto
totalmente va en contra de esta mentira que la mayoría de las religiones y la mayoría del mundo a través de los siglos han creído y sigue creyendo incluso el día de hoy. Jesús en Juan 5:28 dijo, no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Esto es lo que va a suceder. Todos los que estén en las tumbas, y todos están en las tumbas, todos los que han muerto a través de la historia, oirán su voz. Va a haber una oportunidad para todos que sean resucitados y puedan estar delante de Dios y puedan verdaderamente entender lo que Dios quiere para cada persona, porque cada persona es importante para Dios. No como dicen estas religiones, que uno no muere, que la vida continúa, que nos volvemos otro ser más adelante, o peor aún, que aquellos quienes hayan hecho mal se van a quemar en un lago de fuego siendo atormentados por toda la eternidad, por 60, 70, 80 años que haya sido, que hayan vivido y hecho cosas malas en esta vida física. Es algo muy importante que entendamos que al morir no morirán es la mentira más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque en ella están basadas todas las religiones, tienen estos pensamientos basados en este concepto, en esta mentira que se le creyó a la serpiente desde el principio de la humanidad. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.